Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, regresamos aquí en Arriba Corazones. Vámonos con el Dr. George, que ya está listo y preparado con nosotros. ¿Cómo está el Dr. George? Mi Ceci, como siempre, a tus pies. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, mi muñeco. Pues hoy tenemos un tema a tratar muy, pero muy importante, ¿verdad, doctor? Sí, claro, mi Ceci. La vez pasada comenzamos a hablar de todas las patologías del hueso y bueno, pues seguimos con eso. ¿Qué tan importante es el huesito de nuestros pies? Y más los invito a que nuestros radioescuchas vean sus piecitos, y los que están en redes en la transmisión vean las imágenes, porque como siempre ahí les vamos a explicar todo lo que ahorita tú me vas a preguntar. Muy bien, hoy el tema es la inflamación del hueso de osteitis, que eso es bien importante. Platíquenos sobre esta inflamación, doctor, por favor. Así es como se conoce cuando en un momento dado el hueso empieza a inflamarse, y nos vamos a dar cuenta que el hueso, para empezar, tiene dos tipos de tejidos, uno compacto y uno esponjoso. Todos hemos visto un huesecito y vemos que tiene esos dos tipos de tejidos. El tejido compacto está formado por un periósteo y un ósteo. Cuando este se inflama, pues entonces nos da esa patología que conocemos como osteitis. Entonces nos damos cuenta que ocurre una hipertrofia de ese huesito, y entonces ahí comienzan los problemas. Hay dolor, hay en momentos molestia en el paciente, hay degeneración, y bueno, pues entonces el paciente solicita apoyo y ayuda para poder corregir eso. Perfecto. Oiga, doctor, ¿cómo podemos identificar una osteitis? Bueno, los síntomas principales, mi Ceci, es el dolor, el calor y tumefacción. ¿Qué significa tumefacción? Que se encuentra hinchada la zona afectada. Yo ahí les muestro unas imágenes para los que luego vean la retransmisión, en donde se ve un pie normal y se ve otro pie de un momento rojo, eritematoso, empieza a cambiar de color, y las personas pues empiezan a sospechar qué está ocurriendo ahí. Entonces esos son los signos para poder identificar una osteitis. Y en un momento nosotros pedimos algunos estudios de laboratorio, en este caso les muestro ahí una resonancia donde se puede ver perfectamente el daño. Por ejemplo, de las afecciones inflamatorias agudas o crónicas de los huesos, ¿nos puede dar a conocer respecto a esto, doctor? Sí, tenemos en un momento, podemos tener en la presencia no de osteitis, también tenemos la presencia de una periostitis. Tenemos en un momento dado una necrosis, una osteonecrosis del hueso, y tenemos, como se comparte con las articulaciones, lo puede afectar a la articulación. Ustedes también van a ver una imagen de una persona que tenía una gran infección de su dedo, se le iban a amputar. Mis imágenes les limpié toda la sangre para que no las puedan observar, y se puede ver cómo en el momento se le quitó el hueso completamente, y después de haberle retirado su huesecito, entonces en un momento dado lo que hicimos nosotros después, pues ya es rehabilitar, y se ve como la persona ve que tiene su dedo y lo mueve, pero no tengo huesito. Perfecto. Oiga, doctor, de acuerdo a la inflamación, ¿cómo se clasifican las osteitis? Algunas son primero infecciosas, otras son por hongos, se llaman micóticas o fungosas, otras pues puede haber parásitos, y otras pueden ser tóxicas o por veneno. Gentes que en un momento dado no tienen una alimentación adecuada o no está funcionando su riñoncito adecuado. Fíjate que en el paciente diabético, lo primero que empieza a fallar, cuando ya se descuidan mucho, son los riñones. Y los riñones es la parte de nuestro cuerpo que se encarga de limpiar la sangre y limpiar todas las impurezas. Cuando estas no se limpian y empezamos a tener problemas al caminar y pequeños traumatismos, pues el hueso se empieza a inflamar, y decimos es que no había bacterias, no había hongos, no hay parásitos, no, pero hay todas esas sustancias tóxicas que se tienen ahí, y es lo que está infectando, y es ahí donde un buen diagnóstico nos ayuda a poner remedio y hacer todos los recursos para poder corregir a ese paciente. Perfecto. Ahora sí, vámonos, por ejemplo, ¿qué es una enfermedad de Payet? De Payet, efectivamente. Bueno, esto es cuando la osteitis se hace deformante. Empieza a tener el paciente, aparte del dolor, de la inflamación, sus huesecitos se empiezan a deformar y empieza a haber mucha inflamación. Y
nos damos cuenta que no tiene algunas alteraciones metabólicas, pero sí puede representar primero una neoplasia benigna, que es una neoplasia, una tumoración benigna que en un momento está dañando el hueso y que en un momento dado esto puede en ocasiones ser causal y nos puede dar una destrucción ósea y tenemos que identificarla a tiempo para poder lograr una adecuada restauración. Esto a mí se me hace muy interesante, doctor, y demasiado importante para que la gente lo conozca y lo puedan identificar. Ahora sí, ¿la osteitis puede ser benigna o maligna? Sí, cuando tú ves que tu pie se empieza a hinchar y luego que dices, está ahí inflamación, pero ya tengo mucho tiempo y hay dolor, fíjate que muchas pacientes no acuden a veces con el médico por el miedo a tener ese tipo de problemas y de saber que les digamos que puede ser un tumor maligno. Pero entre más nos tardemos, pues menos vamos a poderlo corregir. Y entonces nosotros encontramos que la osteitis se puede transformar en lo que se llama sarcoma osteogénico. Es el tumor más frecuente que hay en el hueso. Ahí les mando una imagen de una persona que en uno de sus deditos, en uno de sus metatarsianos, tenía ese tipo de problema y que tuvo que perder ese dedito y que después se daba de golpe, se arrepentía el no haber acudido a tiempo porque hubiéramos obtenido otro mejor resultado. A ver, doctor, necesito que me explique, por ejemplo, qué es una osteitis hipertrófica. Pues eso se llama enfermedad de Fibromialgia y es normalmente cuando tú empiezas a ver que los dedos de tus manos se empiezan a poner gorditos como los palitos de tambor y se caracteriza por tener tres cosas. Eso de los deditos de tu mano que se llama acropatia, por tener dolores en las articulaciones y por tener en todos los huesos en un momento de ese dolor. Y entonces esto es sumamente interesante para el paciente porque empieza a decir, es que yo no veo mis dedos normal, de hecho mis uñas parece como si fueran la carátula de un reloj así curvas, y entonces ya vemos que es una osteitis hipertrófica. Y por ejemplo, doctor, en el pie, ¿cuáles son las osteitis más frecuentes? Aquellas que están en el retropié donde el pie apoya principalmente, las tenemos en el astrágalo y el calcáneo, y luego aparecen las de los metatarsianos por sobrecargas. Esas son las que tenemos. Entonces, si tú tienes ahorita un dolor en tu pie y en un momento tú mismo sientes, dices, es que el dolor lo siento más profundo, no lo siento como en los músculos, lo siento como en el hueso, y está en tu taloncito, está en tu tobillo, está en tu antepié, entonces debemos de examinarte, debes de acudir inmediatamente para hacerte un diagnóstico. A ver, doctor, aquí tengo una pregunta, dice, tengo una úlcera que no cierra y tengo ya mucho tiempo, el doctor me dijo que el problema viene desde hueso, ¿qué será, doctor? Sí. Eso nos damos cuenta que es otra cosa que es una osteitis crónica, se inflama, se infecta la úlcera y entonces sale hacia afuera y luego el cuerpo empieza a hacer su función de empezar a recuperarse. Vamos con los médicos, nos dan pomadas, nos dan antibióticos, empiezan a hacer diferentes terapias, pero nos damos cuenta que no cura y no cura y no cura y no va a curar. Hasta que tomamos radiografías, vemos que la infección es en el hueso y en muchas ocasiones lo único que tenemos que hacer, lavamos, limpiamos, raspamos esa parte del hueso que está mal y el paciente se corrige inmediatamente. Perfecto. ¿Me puede hablar un poquito más, doctor, de osteomielitis infecciosa? ¿Qué es esto? Bueno, cuando la osteitis se complica y pasa esto, entonces pasamos a lo que es una osteomielitis. Son inflamaciones en el momento que se complica el hueso con un microbio responsable entra en la herida, pero ya no se queda únicamente en el periósteo, se va adentro al tejido esponjoso y entonces ya decimos tienes una osteomielitis. Esto es todavía ya más delicado porque en un momento dado el periósteo todavía se lo podemos raspar, limpiar, dar tratamientos ahí y lo podemos recuperar. Pero ya cuando ya está dentro del hueso tenemos que retirar o todo ese huesecito o una parte para poder atender a esa persona. Por ejemplo, si se tiene osteomielitis, ¿qué debe de hacer la persona? Yo les recomiendo primero tener conciencia de esto. Haber escuchado, les digo, escuchen Arriba Corazón a las personas que están, recomiéndenos, digan que vean el programa, que lo escuchen, y ahí vean las imágenes. Te mando la imagen de un paciente que tenía una ulcerita en el dedo de su pie, no se le corregía, la imagen superior
una imagen a la parte derecha donde se ve la ulcerita y todo lo que lo pueden no corregir. ¿Qué pasaba? Tenía una osteomielitis. Le quitamos ese pedacito de hueso con la falange y el paciente automáticamente se corrigió. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Pues estar adecuadamente en las manos de una persona que conozca el problema, que lo sepa diagnosticar, y si tú tienes ulceritas o tienes problemas y has durado con ellas, bueno, pues acude directamente con un podólogo, con un podiatra, con un médico traumatólogo, una gente que en un momento, a la hora que te explique, pueda darte esto, ya estás recibiendo la información. Oiga, doctor, por ejemplo, ¿cómo tratan la osteitis ahí con el doctor George? Bueno, pues nosotros lo hacemos de forma multidisciplinaria. Tenemos desde el podólogo que lo detecta, tenemos médicos internistas, tenemos infectólogos, urgenciólogos, angiólogos, nuestra nutrióloga que ya ha estado contigo, podiatras, médicos que manejan este tipo de medicina de urgencia como tu servidor, y entonces en el momento en forma multidisciplinaria es como atendemos esto. A veces el querer trabajarlo de una sola forma no funciona. Me hacen una pregunta, me dicen que me aplicaron un apósito. ¿Son buenos los apósitos, doctor? Volvemos a lo que te decía, sí son buenos si saben en el momento en el que se deben de aplicar. Perfecto. Y se hizo la limpieza y todo adecuado. Tuve por ahí, te voy a pasar un caso donde se ve una persona que a la hora que se toman las radiografías tenía su hueso muy, vamos, se ven tres imágenes, una donde se ve una imagen blanca del huesecito y luego se ve una imagen que ya el hueso tiene como un hueco. Pues ahí le horadamos, le escarbamos, le quitamos en un momento todo lo que tenía mal, y luego ya se ve la tercera imagen donde está recuperando, y a la derecha vas a tener donde se ve el huesecito, donde se ve cómo está granulando y cómo cerró. Cuando ya limpiamos todo eso, entonces sí se pueden aplicar los apósitos. Existen muchos tipos diferentes de apósitos. De nuevo, igual, mi recomendación es verlo con una persona que en un momento sepa y maneje adecuadamente esto. Para finalizar, doctor, ¿cómo manejan las cirugías ustedes con el doctor George? Bueno, primero con un diagnóstico, después saber que tenemos ahorita los abordajes más modernos y menos riesgosos. La anestesia ya que utilizamos en nuestro paciente no se trata de una anestesia local, la gran mayoría de las veces se maneja esto. El aseo no se hace en un consultorio, se hace en un área de quirófano completamente adecuada para poder hacer este tipo de tratamientos, y para que definitivo nuestros tratamientos obtengan el mejor resultado se manejan con seguridad. Se hace una toma de cultivo, se toman radiografías, si es necesario ya participa nuestro infectólogo, después se lleva un control con todos los podólogos que tenemos que van a hacer las curaciones y pasan a un departamento de rehabilitación específico donde se va a seguir rehabilitando ese pie hasta obtener una curación adecuada. De esa forma, Vicente. Perfecto, doctor. ¿Qué tenemos para nuestro público? ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted, doctor? Bueno, pues lo que tenemos para nuestro público es que de las personas que llamen tenemos una consulta de cortesía para aquella persona que traiga algún problema en sus pies y del que sea, y que llame a los teléfonos que ahorita nos vamos a cantar, y luego enseguida las personas que nos marquen al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y que nos digan que nos vieron y nos escucharon en Arriba Corazones. Bueno, pues a esas personas lo que vamos a hacer, les vamos a otorgar el 50% en su consulta. Perfecto, doctor. Perfecto. Pues tenemos eso de regalo. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Sí, nos vemos la próxima semana, Ceci. Hasta la próxima. Gracias, bye. Bueno, pues ya saben, esto es muy importante que se comuniquen con el doctor George. Vamos a esto. Doctor George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.